Perfecto. ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a Diego López, una charla. Bueno, creo que ya teníamos como un par de años que te había comentado de grabar un podcast, Sí, sí. pero al fin se dio y creo que es el momento perfecto. Sí, ya depois de muito tempo podemos enquadrar, não, César? E por vendo que mejor momento, não? Ha pasado muitas coisas, coisas buenas, coisas malas, pero ao mesmo tempo, afinal de cuentas, todo encajou perfeitamente, não? Pues para ter uma boa plática e ter pues bastante assunto para platicar. Así es, Diego. Pues bueno, como ya es tradición, vámonos atrás, muchos años atrás. Cuéntanos un poquito. Sé que tu papá, él es yuyitero. ¿Cómo, cuando tú naciste, tu papá ya practicaba jiu-jitsu? ¿Cómo fue para ti? ¿Cuándo empezaste, pues, básicamente? Sim, sim, César, desde sempre meu papá praticava jiu-jitsu, não, pues por aí mesmo, porque mi tio já estava envolvido no deporte. Mi tio, de hecho, começou primeiro com o boxe, há muitos anos, e daí, pues, conheceu o jiu-jitsu, não, e aí, pues, começou com jiu-jitsu, logo meu papá também. Quando eu nasci, pues, mi papá já treinava jiu-jitsu, já treinava jiu-jitsu e todo, e recordo, tenho bons recuerdos de minha infância, pues, por aí mesmo, porque ele sempre me levava a ginásio com ele. Então, você sempre ia treinar, me deixava aí sentado, eu veía a classe, e pues assim, não? Me levou desde chiquito, pero já sabe, não por niño, não jogava aí, meio que jogava no tatame, assim, todo. E já aos 5 anos foi quando, pues, meu papá dizendo-me, não, pues, la verdad que eu não me acordo bem a idade que tinha quando empecé a agarrar como isso, pero meu papá deu que aos 5 anos eu empecé a meter-me nas classes, não? Já entendia mais, já tinha como um pouquinho mais de dinâmica, pues já sabia mais ou menos que tinha que fazer, pues por aí mesmo, porque sempre estava vindo, sempre ia com ele, me sentava e punha bastante atenção nas classes, não? Então, e assim, pues foi passando, pues empecé a treinar, e aos 7 anos foi minha primeira competência. Foi minha primeira competência e eu me acordo que, isso sim, pues la verdad que me acordo que foi uma competência. Pues por ahí mismo, tengo el recuerdo, era niño, pero pues mi papá también me lo cuenta, entonces recuerdo siempre cómo está aquí en la memoria, ya sabes, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo, pues cuando mi primera competencia, competí contra un niño que el niño ya era campeón pues estadual, campeón municipal, ya tenía varias competencias ganadas, ¿no? A mi primera competencia, le jalo la guardia, le encajo un cross choke y él tapea. Pero en eso que tapea, yo suelto, pero el niño ya era como muy vivido. Cuando Ya suelto, sabía el Brazilian Tap. sí, me pasa la guardia y pues me monta y pues me hace un armbar y pues éramos niños para morar la pelea y pues yo ya sabe, niño, empecé a llorar y todo, y mi papá no, pues no pasa nada. Y así son como los primeros recuerdos que tengo, ¿no? De cuando pues yo empecé pues en el jiu-jitsu. El niño ya tenía malandraje, dicen por allá, ¿no? Y ya era malandro, ya era malandro. Oye, Diego, a mí se me hace bien curioso, eres de Manaus, ¿correcto? Ujú. Se me hace bien curioso cómo hay tanta gente buena para el jiu-jitsu allá. Mm, Muchísima gente muy buena. O sea, incluso creo que más que en Río, que se supone que es la capital del jiu-jitsu. sí, César, mira, yo la teoría que tengo yo, no hablo por todo, pero yo creo que mucha gente que es de la ciudad va a estar de acuerdo con eso. Lo que pasa es que estamos en Manaus, y Manaus es el corazón de la Amazonia. Entonces ahí solo tienes dos opciones para cómo viajar. La primera, pues avión, y sale demasiado caro viajar para otros estados dentro de Brasil de avión. Entonces, y otra, pues es viajar de barco. Pero Mm, barco sería como para los pueblos más cerca, de ahí no puede ir como a otro estado, es muy difícil, o sea, las carreteras no son como adaptadas para eso, y aparte si quieres son días de viaje, no son como podemos ir de es que es Guadalajara a muy Puebla, grande. por ejemplo, que son los viajes que yo hago normalmente, que son como 6 horas en coche, 8 horas en camión, no puede hacer esos viajes de Manaus. Entonces, yo creo que el nivel se da tanto de que hay demasiadas academias en Manaus,
demasiadas academias, demasiadas cintas negras, cintas coral, hay 2 cintas rojas, si no me equivoco, y al mismo tiempo hay como 4 federaciones. Solo en nuestro estado, imagínate, solo en el estado del Amazonas hay 4 federaciones de Jiu-Jitsu. Ok. Y aparte de la Federación de Jiu-Jitsu, tiene la Federación de Luta Libre. Sí. Entonces, se dá de que antes não se organizavam, assim um torneio como de 2, 3 torneios, um fim de semana. Então, se de conta que, e era sábado e domingo, então competimos um torneio na manhã e vamos na tarde a competir outro torneio e domingo competimos outro torneio. Então, Okay. eu creio que a nível se dá justamente disso, de que como em um fim de semana competia pues 2, 3 vezes com a mesma pessoa, quedava como este pique de que pues ok, me enganaste uma hoje e ganho uma manhã, pero no seguinte fim de semana pues vou a ganhar as duas. Então creio que a nível se dá muito disso, sabe, de que a competência interna aí mesmo do Es estado, não? dura. É dura justamente por isso, porque basicamente eu ia para uma competência, eu já sabia quem ia ser os 4 que vão chegar às semifinais. Você me explicou? Então, nós outros já treinávamos para competir com eles. Competir entre sempre de que em mi bracket eu me acordo que éramos sempre 4. Eu era, e eu te estou falando que eu era de lo mais malo de bracket, ou seja, desses 4 que chegaram na semifinal. Era eu, Lucas Pinheiro, el Bad Sí. Boy, uno que se chamava Ivanci Oliveira e uno que se chamava Adams. Éramos os 4. Quando não ganhava Ivanci, ganhava Lucas Pinheiro. Quando não ganhava Lucas Pinheiro, ganhava eu. Quando não ganhava eu, ganhava o outro. Então, sempre éramos como os 4, não? Eu, na verdade, que em estes pódios, pues quedé sempre, quando me pegava com eles em semifinais e finais, era, eu creio que com Lucas, lutei 2 vezes, me ganhou as 2 vezes. Com Ivanci, que é o ano que te comento, creio que lutamos com esse sim lutei várias vezes, porque competimos outros torneios internos também. Creio que lutamos como 5 vezes, me ganhou 3, eu lhe ganhei 2. Com o outro, creio que lutamos como umas 8, 9 vezes, e me ganhou como 5, e eu lhe ganhei como 4. Então, pues para que veas como estava o nível, não? Sí, Então, eu había creio mucho que pique. havia muito pique, então eso te estoy hablando de los torneos de la federación, fuera los torneos internos que hacían parte de la federación. Entonces, nosotros en un mes estábamos competiendo como 5 o 6 veces en un mes. ¿Me Fíjate. explico? Entonces, Sí. yo creo que el nivel más que nada se da por eso, ¿sabes? De que pues todo fin de semana pues tenemos competencia. Ahora ya bajaron un poquito más porque ya se organizaron las federaciones y ya llega a ser como 3 torneos al mes. Pero imagínate, 3 torneos al mes No, en una aún sola así es ciudad. bastante. Sí, 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 bastante. Sí, Fíjate entonces que yo creo que de ahí es donde se da pues el nivel que tiene pues Manaus. sí, yo tengo otra teoría, aparte de eso, ahora que me lo comentas, digo, claro, tiene sentido, pero yo tengo la teoría de que los lugares con temperaturas extremas hacen al atleta una mentalidad más dura. Por ejemplo, te vas con los rusos que viven allá entre la nieve y no tienen de otra más que entrenar entre nieve todos los Ujú. días. O te vas en Manaus donde no hay aire acondicionado y está haciendo un calorón de la fregada y tienes que luchar contra algo extra que es externo, que es el mismo clima, donde hay Claro. lugares que están más templados o que tienen un mini split y todo y está un poco más cómodo. Yo siento que también tiene que ver. Sí, eso definitivamente también tiene mucho que ver porque la resistencia de nosotros pues es como el doble, ¿no? La resistencia pues siempre va a ser más porque te esfuerzas más, ¿no? Te esfuerzas más, entonces así, o sea, y si tú das cuenta, César, hay una cosa que mucha gente, si la gente pone a investigar, pone atención, Manaus siempre ha dominado de la categoría ligero para abajo. Sí. En los mundiales, panamericanos, en todos los torneos, Manaus siempre ha dominado esta categoría. Si yo me acuerdo que de por allá de 2004, 2003, 2005,
los campeones son 9 categorías, si no me equivoco. De las 9 categorías, yo creo que 6 eran de Manaus, que ganaron el Mundial de 2004 y 2005, no me equivoco ahorita, pero, o sea, entonces Manaus siempre ha estado ahí. La única desventaja que tenemos nosotros es eso, estamos muy lejos de todo. Sí, Estamos casi muy casi lejos su de todo. propio país, ¿no? Justamente eso, casi en nuestro mismo país. Entonces, es la desventaja y pues luego pues no hay tanto dinero en lo estado. Entonces, yo creo que eso a veces es lo que limita a mucha gente, ¿sí me explico? Porque yo creo que Manaus fuera un país que, perdón, un estado que tiene el apoyo, tiene como un buen capital, tendría mucho más tendría mucho más talento saliendo, porque yo cuando voy a Manaus a luchar en la academia de mi papá, pues yo no hago ni la mitad de lo que yo hago pues normalmente luchando con mis alumnos, ¿sí me explico? O sea, Ajá. sí es completamente diferente nivel. Bueno, interesante, interesante, Diego. Bueno, vámonos con los años hacia adelante. No estoy seguro, pero yo como mexicano me di cuenta cuando llegaron tú y Alessandro. Creo que ya eran Cinta Café, ¿no? Cuando llegaron. Sí, Eh, cuéntame un poquito cómo fue que, no sé si ya se conocían tú y Alessandro, cómo fue que tomaste la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer mis maletas y me voy a México a ver qué sale. sí, es que pasó así, yo no conocía a Alessandro. O sea, a pesar de Ajá. que teníamos ahí la diferencia de como un año y algunos meses de la edad, yo no conocía a Alessandro por el fato de siguiente, de que cuando yo empecé a competir, empecé a ganar un nivel muy rápido cuando era chico. Entonces, los niños de mi edad, pues la verdad es que ya no daba. Cuando era cinta amarilla, naranja, verde, ganaba muy fácil de los niños. Entonces, yo a los 13 años, mi papá me subió a cinta azul. Entonces, yo a los 13 años ya estaba competiendo con los chavos de 16, 17 años. Ujú. Entonces, ellos como que éramos ahí así. Entonces, yo ya después me puse a pensar, ¿no? De que, pues, si tenemos la misma edad de cada yo y Alessandro, como nunca nos topamos en los torneos, ¿no? Pero allá normalmente divide de que sábado lucha los niños, como de cinta verde por la mañana, y en la tarde lucha los juveniles de cinta azul. Y yo me Ujú. acuerdo que pues nesse tempo Alessandro pues era como cinta amarilla ou apenas iba empezando, ¿você me explicou? Sí. Entonces como que por aí mais ou menos va, porque não nos coincidimos allá. E já foi quando 2014 pues tomamos a decisão de sair de Manaus para ir viver a São Paulo. E aí na academia que eu estava treinando, pues tinha um amigo em comum que conhecia Alessandro. E foi quando pues recebi a oportunidade de vir para México e todo isso. E ele me pergunta, não, me disse, oi, vas para México, não? Eu disse, sim, me disse, pues eu tenho um amigo que está allá. E já, pues quem é? Alessandro. Já, pues contactei ele, pues aí nada mais platicamos por Facebook e todo. E coincidiu que eu liguei a Playa de Carmen e Alessandro, pues havia ligado a Playa de Carmen para uma competência. E de Playa de Carmen, pero se foi a Chiapas e estuvo como 4 meses em Chiapas allá dando classe. Ujú. Pero pues nada más platicamos aí como por Facebook e assim. Y ya pues hasta que Alessandro pues vino a Playa de Carmen, nos conocemos y todo, y pues ahí la primera lucha que tuvimos ahí casi nos matamos los dos, ¿no? De que vamos a luchar, sí, sí, vamos a luchar, no, y pues nadie quería pues perder para nadie, ¿no? Ya sabes, era la competencia Eh, como interna, ¿no? De que no nos conocemos, nos llevamos bien, pero pues bueno, hay que demostrarle, ya sabes, ¿no? El sí, ego, sí, 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 digamos el sí, ego, ¿no? O claro. sea, entonces, hiciéramos Cinta Café, yo tenía eu estava por cumprir 21 e Alessandro estava por cumprir 19, creo, se não me equivoco. Então, aí, pues já de aí, pues nasceu uma amizade, não? Nasceu uma amizade e já foi quando decidimos estar juntos e pues bueno, nos ha traído hasta donde estamos ahorita. Buenísimo. Entonces tú te fuiste primero a Sao Paulo y de Uhum. ahí te salió la oportunidad. ¿Tú fuiste a Sao Paulo a qué? ¿A dar clases o a seguir entrenando o a qué? A São Paulo eu fui porque me ligou na oportunidade, por, bueno,
yo ya estaba peleando MMA desde ese entonces, ¿no? Yo tenía Ah, 18, ya era 18 para 19. Yo já estava peleando MMA, então para São Paulo eu fui basicamente pues, para pelear MMA. Eu já estava de havia dejado de jiu-jitsu, já havia parado um pouco. Sí seguía entrenando, pero no a nivel de competencia. De hecho, hay un, hay un, hay un, una historia bien curiosa, ¿no? De que tú sabes que en Brasil también hace mundial de la CBJJE, sí. que es como el mundial de la IBJJF y el mundial de la CBJJE, que es lo como el jiu-jitsu esportivo. Ujú. Y yo era cinta, eso 2014, estoy hablando, yo era cinta morada. Y pues yo entrenaba todo el día. Yo siempre me ha gustado entrenar pues en las clases de jiu-jitsu, con kimono siempre entreno, ¿no? Pero entrenaba, pero ya no quería competir, quería nada más enfocarme en MMA. Y el maestro ahí de la academia disse, no, pues no, va a tener mundial, pues vamos ahí todos, así, así, así. Y yo dije, no, yo no quiero competir, la verdad es que pues no estoy Ya entrenando para estoy competir. enfocado. Ajá. Sí, o sea, yo soy otra cosa. Me dijo, no, no te preocupes, está bien. Y un día pues me agarró como así en la pendeja y me dice, oye Diego, pues pásame tu nombre, tu peso, porque creo que te va a salir una pelea de MMA. Y yo, ah, Simón, sí. Y le di, ¿no? Escreveu, pues yo seguí treinando normal. Pero sí noté que los entrenamientos habían cambiado, ¿no? Pues como para competir, ¿no? Pero disse, no, pues a lo mejor es porque ya conozco los chavos y ya estamos luchando más duro, ¿no? Bueno, llega el fin de semana de torneo, llegamos a el torneo, me dice, no, pues vamos hoy, ¿no? Va a luchar los cinta morada. Dice, ah, pues bueno, cinta morada es mi categoría, deja, voy a checarlos, ¿no? Y fuimos llegando ahí, César, que me da un kimono y la cinta. Así me dice, Vas. vas a competir. Y yo, no, vas a competir. Y yo, no, pues ya, ¿qué? Y ya, kimono, lucho, gano la primera lucha. En la segunda lucha eran los cuartos de finales. A ver, uno, dos, tres. No, gané una, gané otra. Y creo que era en los octavos de finales. Luché con uno que se llama Silvio Duran. Creo que a lo mejor lo ubicas, es un cinta negra que en ese tiempo era cinta negra de Cavaca. Y Mm, el chavo era muy bueno. Venía de ganar el brasileiro de la CBJJ, que es bueno, como la BJJF, la de Brasil. sí. Y el chavo venía pues ganando todo. Y me toca en la semifinal con él, pero en los octavos de finales, pero yo no sabía quién era. La verdad es que yo no sabía que era el chavo. A veces mejor, ¿no? Sí, era los cuartos de finales. Yo no sabía quién era, pues entro. Yo ya había visto como una lucha suya antes, yo sabía que baja la guardia, entonces yo entro como que a las piernas del double leg, 2 puntos, y él me pone en la 50, me encaja un Aquiles y gira por abajo y me empieza a tronar el pie. Y yo decía, no, pues ya tronó, ya no estoy sintiendo más, yo pues aquí me quedo. Y nos quedamos en la 50-50, le gané de 2 por esos 2 puntos a una ventaja, y ele estava desesperado porque não podia raspar-me, não? E eu me acordo que se acerca Cavaca e todos desse tempo de checkmate. Así es. E disse, não, de que, como vai? E eu desesperado, vou perdendo 2-0. E assim disse, não lo puedo finalizar. Então, pues, bueno, eu saio com o pé assim bem inflamado, gano, gano os quartos de finales. Me acordo que na semifinal, hago contra um aluno de Cláudio Calazans, muito bom, né, chavo? La lucha fue, si no me equivoco, fue como 8-6 para mí, pero me tronó el brazo con un arma. Puta madre. Y el peor de todo es que era todo del mismo lado. Ajá. Bueno, y yo no, pues yo ya decía, no, yo no voy a hacer la final. Dice, no, ¿cómo no vas a hacer la final? Ya estás en la final, y así, y todo, y vas. Y yo, no, vas. Y yo, bueno, hago la semifinal, es la semifinal con un chavo de Manaus también. Y el chavo hacía mucho guardialazo. Y me hizo la guardialazo justamente para el lado que tenía el brazo madreado y no tenía base de la pierna. Entonces me estuvo raspando como haciendo ventaja, porque raspaba y regresaba, raspaba y regresaba. Ujú. Y la verdad es que ya así con a media lucha,
ya no podía, o sea, mi pie ya no daba, mi brazo ya no daba, y una que me raspa, pues yo dije, no, ya, o sea, así mismo tapié. Ahí está, me quedé segundo en este mundial, hice como 7 peleas. Éramos un bracket de como 97. Entonces, no, estuvo muy loco esto, ¿no? Sí, oye, Diego, pues mira, pues yo he seguido tu carrera de cerca por el ESL, nacionales, todo. Sabemos que no te gusta tapear, así, yo ya te he visto en problemas, pero si llaves encajadas y te las comes y te sales. ¿A qué se debe eso? ¿Tú sientes que es la misma práctica de que ya lo viviste tantas veces por la misma competencia o es algo de orgullo o es algo interno de que no me permito tapear o esperas a que se te pase el dolor? ¿Qué es lo que pasa en tu mente? Porque, no sé, solo por poner un ejemplo, cuando luchaste contra Sergio Hernández, en la llave de hombro, luego los Hills ya con el Jiu-Jitsu, muchas veces, pero te sales, aunque estés lastimado. ¿Cuál es tu proceso mental en ese momento? No, pues yo creo que todo se debe como a eso también, ¿no? Por muchos años competindo, César. Muchos años competindo y la verdad es que pues me he acostumbrado, ¿no? Me he acostumbrado de que pues me han tapeado tantas veces en la vida, me han tapeado tantas veces que me he acostumbrado, ¿no? Entonces, no es como tanto, no puede ser que sea ego, sino como que más o menos sé cómo mantener pues la calma. ¿Se me explico? Obvio me está doliendo, obvio me está entrando la sumisión, pero siempre trato de mantener la calma pues para no desesperarme, ¿no? Pero ya últimamente pues ya me ha visto en las últimas competencias pues ya he estado enfocado más en el MMA, entonces me he estado evitando pues aguantar demasiado las sumisiones, y entonces es lo que buscado, ¿no? Pero, pero ¿cómo te puedo decir? Pero más que nada es eso, es como la experiencia más que nada, porque imagínate, desde los 7 años Conoces competí, tu cuerpo ya de tantas pues, veces, pues ya sabes hasta dónde puedes llegar, ¿no? justamente eso, o sea, ya sé más o menos, obvio también pues sé defender bien las sumisiones, yo sé cómo liberar presión, yo Ujú. sé que hasta que cierto punto puedo mantener una posición. Entonces, más que nada es eso. Aparte, son como desde los 7 años competiendo, son 21 años en competencias y pues de alto Experiencia. nivel. Entonces, no es tanto como el ego, porque ya he visto, yo luché con Dominic, me encajó el triángulo, tapé sin ningún problema. Cuando luché con el chavo de Sonora, no me acuerdo su nombre ahorita, Ah, sí. lo que me finalizó en Este, el Grand Prix, pues ya estaba sí, la sí, sí, sí. sumisión. Tapé sin ningún problema, Sí. ¿sabes? Entonces no es Bueno, tanto pero un choke es como... diferente porque pues tú Sí, sabes que el choke te duerme, ujú, pero en cambio un brazo, una rodilla, ujú. un pie es dolor. Sí, claro. Fíjate que eso ya cuando era el brazo, rodillas y todo eso, más que nada, pues estoy acostumbrado, tengo un nivel de dolor, pues que puedo aguantar un dolor pues muy alto, y pues por el Ujú, mismo, más que nada es la resistencia, porque he ido con fisioterapeutas y todo, y me dice, es que estás muy duro. O sea, porque yo no soy flexible, pero estoy duro. Entonces, ujú. creo que eso es lo que me ha ayudado bastante, pues, en muchas competencias a poder aguantar la sumisión, ¿no? Que yo creo que es algo que ha como sido la característica mía en las competencias de México, ¿no? Sí, 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 sí. Para los que no saben, Diego es como 4 veces campeón absoluto del SL, o ya no me acuerdo cuántos, pero ya tienes un montón de cinturones allá, ¿no? Sí, sí, de hecho son 5 veces y una pues la cerré con Alessandro, el absoluto. Es cierto. Sí, sí, yo no me equivoco, creo que son como creo que son dos en Nogi y los otros cuatro en kimono. Esos son como Ujú. los que he Fíjate, ganado. hablando de eso, yo por ahí comenté, ¿no? Que la llave que hiciste el fin de semana es la de la casa,
porque yo le he visto muchas veces que la haces, o sea, tanto el giro, el armbar, el triángulo armbar, que pasas de uno a otro, etcétera. Lo que se me hace curioso, o sea, que tú lo has hecho muchas veces en Jiu-Jitsu, pero en MMA muchos tienen miedo a brincar porque no quieren quedar en abajo, pues. No quieren correr el riesgo de que no les salga y pum, ahora ya estás abajo y se puede venir el ground and pound o algo así. Eh, ¿En algún momento tus coaches o te han dicho, hey, esto aquí no va? O Ujú. simplemente tú confías ciegamente en que, hey, esto es lo que yo sé hacer y lo voy a hacer? ¿O no lo piensas, simplemente actúas? Fíjate que, pues, últimamente he tratado de adaptar más que nada a lo que sí sirve y lo que no, pues, para el MMA, ¿no? O sea, pues, igual, al mismo Depurar. tiempo que, ajá, al mismo tiempo que tengo mucho tiempo competindo en MMA, perdón, Jiu-Jitsu, pues, ya estoy ya más de 10 años también peleando MMA. Y aparte de eso, pues, me ha hecho coach también. Entonces, yo creo que he tenido la conciencia de que, tú sabes, voy a cumplir 8 años en México, no tengo maestro de Jiu-Jitsu. Então, se isso que eu não tenho um maestro de jiu-jitsu, eu tenho que aprender com minhas peleas, tenho que aprender estudando, tenho que buscar por onde, não? Então, como vou ensinar algo a meus alunos se a mim não me ensinaram ou eu não lo he provado? Você me explica? Então, eu trato de que em minhas peleas, trato de sacar lo bueno e lo malo, de que é malo para que não passe com meus alunos e lo bueno, pues, para que eles lo puedan hacer. Você me explica? Até então, que este triângulo, pues nosotros, yo siempre he visto la posibilidad porque me gusta mucho el triángulo. Tú lo sabes, lo he hecho con kimono, lo he hecho sin kimono, ahora lo he hecho en MMA, pues entonces lo he hecho en los tres escenarios. Entonces yo lo puedo, creo que puedo hablar yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? Ujú. Hasta entonces que yo tengo un alumno que hace como unos años peleó MMA y pasó la misma cosa. Le hicieron un single leg y brincó un triángulo. Por quê? Porque eu me acordo que no campamento nós estuvimos fazendo, porque a ele sale muito bem o triângulo também, então eu sabia que se ligar à posição, ia saber como ajustar o triângulo, ¿se me explicou? Então eu creio que mais que nada é a confiança na técnica, não é a confiança na técnica, e por mais que nada entrená-la, não é só como que, ok, aqui está, lo vou fazer, não, é como praticá-la, saber como ajustar, não, porque se for outra pessoa, poderá haver perdido a posição, porque a verdade é que, no primeiro momento, Gavi Tuque, que foi o que eu peleei, defendeu bem a posição, puso postura, cabeça arriba, se me explico, o sea, hizo bem em movimento, pero pues, por el mismo, tenho muito tempo haciendo triângulo, eu sei por onde ir ajustando pouco a pouco, não? Hasta lo mencionei que pues a diferença de que quando nós outros que venimos de jiu-jitsu de competência sabemos como ajustar, não? E a importância de seguir treinando em la classe de jiu-jitsu de competência, não? Então, pues Ujú. más que nada es eso, era la confianza que tengo pues en mi técnica, que es la favorita, ¿no? La mía. Sí, 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 sí. Entonces en ningún momento dudaste, pues viste y actuaste nada más. Pum, esta es, lo he hecho 1000 veces, una más. No, Sí, no, nunca hubo una duda, pues, de que, ay, güey, si no lo finalizo, quedo abajo y puede venir el ground and pound o algo así. no, de Nunca hecho, hubo duda. no, o sea, aparte, fíjate que todo estaba como, podemos decir que planeado. Não que Ujú. passara em este round, não que passara logo logo, não que fora em esta pelea, pero eu estudei bem a pelea, estudei bem meu contrincante. Se tu pones a checar, em todas sus peleas es bueno de jiu-jitsu, es cinta negra de Renzo Gracie, es bueno de jiu-jitsu, tem buen en grapple, tem buen ataque, buena defensa, pero la oportunidade que eu vi quando ele em suas entradas é que como ele é surdo sempre entre single leg, Ujú. sempre entre single leg, e às vezes entra com a cabeça hacia dentro e a cabeça hacia fora. E em meu caso, pues ele entrou com a cabeça hacia dentro, porque quando ele entra em single, eu pongo como Wizard para que sua cabeça quede hacia dentro. Le golpeo uma vez e na segunda vez é quando eu brinco, ¿sí me explico? Ujú. Então, pues basicamente eu já lo tenía em mente, não? Já lo tenía em mente o que eu queria hacer, por se caso me llegara a entrar um single leg. E justo passou isso, passou de que quando entrou o single leg, não pensei duas vezes. Golpeei uma vez para que seguir agachando a cabeça. Y en la segunda, pues brinqué el triángulo, ¿no? Y ya de ahí, pues poco a poco lo fui ajustando y pues hice ya todo el ajuste, que es lo que me gusta, ¿no? Cerrarlo bien triángulo, luego cambiarlo como para el brazo, ¿no? De dentro del triángulo mismo.
Así es, así es. Bueno, vámonos regresando un poco antes en el tiempo. Hay mucho que hablar todavía sobre ese asunto y hay algo que te quiero platicar, pero bueno, regresando antes, obviamente no fue fácil porque sabemos que el jiu-jitsu, pues no es un deporte donde digas, de a lo mejor de competir local, voy a vivir bien, es muy difícil, es muy difícil. Duraste 6 años entrenando jiu-jitsu, compitiendo torneo tras torneo, ganabas, ganabas, ganabas. Aún así sabemos que no, el dinero no es abundante. Te llevas a lo mejor una bonita medalla o a lo mejor hay un premio en efectivo, pero pues es algo que te ayuda para poquito, no para cambiarte la vida. Eh, cuando tú dijiste me voy a meter de lleno al MMA, ¿fue por el asunto de que dijiste ahí sí hay dinero o era algo que tú ya tenías en misión de que pues yo ya sé que para allá voy? No, de hecho yo ya lo tenía pensado, ¿no? Yo tenía pensado pues por el mismo. Yo sabía que en este entonces, cuando yo empecé a pelear MMA, era muy difícil ver del jiu-jitsu. Hoy en día podemos decir que es un poco más fácil. No estoy diciendo que es fácil, pero hoy en día ya está más estructurado. Hay más oportunidades, sí, Hay sí. más oportunidades, más estructurado. Ujú. Yo sé que yo lo puedo hacer si yo quiero, puedo dejar de pelear MMA. Voy a un ginásio ahorita que tengo muchos amigos que compiten no más alto nivel, hablo con ellos, ¿sabes qué? Quiero entrenar con ustedes y me van a abrir las puertas y puedo ser que pueda construir una carrera, ¿se me explicó? Pero antes no teníamos eso, antes no teníamos eso y pues mi objetivo siempre ha sido el MMA, ¿no? Siempre ha sido el MMA y pues la puerta que yo busqué pues para hacer mi nombre como reconocido en México foi isso, não competir o mais que se puder na parte de jiu-jitsu e pelear o mais que se puder também. Hasta entonces que tuvo um ano que em 2 meses me acordo que hice uma super fight de jiu-jitsu e hice 2 peleas de MMA em um mês. O sea, em um mês, 2 peleas de MMA e uma super fight de jiu-jitsu, pues justamente para isso, para chamar a atenção. Se me explico? Para chamar a atenção de la gente de que, ah, cabrón, quem é este güey, não? Que está haciendo, não? Entonces, más que Ujú. nada, pues fui buscando por dónde, ¿no? Fui buscando por dónde. De hecho, hay al principio fue muy difícil, ¿no? Porque, como comentas, pues la gente no nos conocía y era muy difícil, saber por dónde encontrar las cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que ya cuando, bueno, yo y Alessandro salimos de Playa de Carmen y vinimos más para el centro del país, que era Ciudad de México, ustedes anunciaron el torneo de zapatero. Ujú. Anunciaram este torneio de zapateiro e eu lhes mandei mensagem, oi, pues que tal? Não, pues se a gente vota aí por ti, pues te podemos meter, não? Entonces pedí para que toda a gente aí comentara, não? E já, pues me deram a oportunidade de vocês. Pero te voy a decir algo, César, yo no tenía dinero para ir, yo no sabía cómo iba a llegar, yo no sabía dónde era Guadalajara, yo no sabía cuántas horas era. Y yo me acuerdo que un amigo hizo como una rifa de un hashguard. E esse dinheiro, pues, alcançou para comprar. Era justo o dinheiro para ir e regressar. Nada mais. Para ir e regressar, não? Então, e fomos em um caminhão que, na verdade, estava bem feio. Custou como 300 pesos. Con gallinas y chivas y todo Não, de ese tipo. desse, não tinha banho. Os assentos eram como de... Não era assentos normais. Hicimos como 12 horas para chegar a Guadalajara, porque parava em cada pueblo. Hey. E eu disse assim, pues vou. E eu me acordo que nesse tempo vocês estavam pagando 700 ou 800 pesos por submissão, este Ujú. Netflix. E pero eu tinha mais para ir, regressar, não, e eu voltei a ver Alessandro, e eu disse, güey, pues vou e regresso, me disse, não, pues eu não quero estar aqui solo, güey, pues compra os 2 boletos e mais vale que ganes. E eu, Sí. pero eu tive uma mala experiência em São Paulo, então eu me quedei assim, eu disse, não, güey, no, mejor quédate porque si yo no gano, me dice, no, pero tienes que ganar, güey. No importa lo que sea, tú tienes que ganar y los tienes que finalizar. No solo ganar, los tienes que finalizar para conseguir la lana. Y yo dije, no, güey, yo le dije a Alessandro, no, mejor quédate porque... E se isso uma vez em São Paulo, nada mais foi coisa de dinheiro para o interior de São Paulo, para um pueblito de São Paulo,
a competir y perdí en la primera lucha para un compañero de Jonathan Gracie. Y me quedé como un día todo durmiendo en la estación de metro, pues hasta que alguien fuera por mí. Yo dije, no, güey, mejor que decir, no, pues chinga su madre, tienes que ganar. Y yo dije, bueno, vamos, fuimos yo y Alessandro, ¿no? Fuimos los dos. Hey. E eu me acordo que aí, esse tempo, pues, não tínhamos onde quedarnos e nos ajudou esse Pedro Rodrigues. Aí, pues, deu alojamento na casa de sua abuela e todo, ¿no? E já, pues, já llegamos a competir, todo, pues, ganamos. Pero así la historia, si no hubiera ganado, no sé qué hubiera pasado, no sé cómo hubiéramos regresado. No sé lo que hubiera sido. Y así, pues, yo creo que aventarnos en un mundo, César, fue lo que nos hizo llegar en donde estamos ahorita, ¿no? Aventarnos sin miedo, o sea, era de que vámonos, si da certo, chido, si no da certo, pues ni modo, o sea, hay que ver, hay que buscar la manera, ¿no? Porque a veces yo veo que la gente se queja mucho de que no, pues es que yo no tengo oportunidades, es que eso, es que aquilo, es que a mí nunca me aparece nada. Falei, pues no, o sea, no es cuestión de que te Hay aparezca que algo, es crearlas. justamente eso, es buscarle por dónde, es saber por dónde, ¿no? O sea, y aventarte, no tener miedo, Quemar porque puentes. justamente eso, ¿no? Entonces, pero sí, pero ese mi objetivo siempre ha sido claro, y ha sido, pues, seguir peleando MMA, y pues tú sabes, mucho tiempo lo estuve como competido mucho jiu-jitsu y peleando MMA también, pues, para hacer mi nombre, ¿no? Para que la gente pudiera reconocer y así poco a poco Sí. ir mejorando. Sí, yo te voy a decir algo y creo que muchos de la comunidad del Jiu-Jitsu en México estamos de acuerdo. Hubo un tiempo, Diego, por ahí, yo creo que, no recuerdo cuál fue el primer nacional que fui, pero pues yo era cinta azul, creo que como en el 2011 o 12, no me acuerdo. El chiste es de que yo recuerdo cuando recién me adentraba a la comunidad, de que muchas veces llegaba gente de Brasil que a lo mejor allá en Brasil no ganaba mucho, pero llegaba a México y ya tenía una cinta negra o una cinta café y no había casi gente con grados altos. O si había, a lo mejor andaban en el extranjero y todo, entonces llegaba y el mexicano se apantallaba, pero no duraba mucho porque muchas veces no, algunos, o sea, algunos no eran tan buenos. Había otros que sí, lo ponían en la línea, competían y todo, pero había otros que no, y decías, ah, cabrón, pues entonces, ¿qué onda? Pues que te dabas cuenta que a lo mejor los locales ya les empezaban a ganar y todo, siendo que en aquellos tiempos, pues el mexicano era, pues había bien pocos cintas negras, a lo mejor ya no competían o competían poco, etcétera, pero nos dimos rápidamente cuenta que ustedes, tú y Alessandro, eran diferentes, porque ustedes lo ponían en la línea siempre, siempre, entonces rápido nosotros nos dimos cuenta de que no, ellos sí son de verdad, pues, o sea, ellos vienen y van a ganar y los ves en situaciones difíciles y salen adelante, etcétera. Entonces, creo que esa fue una gran diferencia y todos nos dimos cuenta, pues. Eso fue como tú dices, ¿no? Tú dijiste, yo voy a ir, vámonos, como gordo en tobogán, pues. Sí, es que yo creo que justamente se trata de eso, ¿no? O sea, yo también pues supe pues la historia de que llegaron muchos brasileños, ¿no? Y pues dos historias, ¿no? Unos vinieron y se aprovecharon demasiado y se acabaron terminando mal. Y otros venían y pues O no vendían cintas, venían a eran vender cintas, pues, justamente eso. ajá. Y de hecho, al principio fue un poco difícil para que la gente nos aceptara también, porque pensaron que venimos a hacer la misma cosa que ellos, se me explico, de que los pasados, ¿no? Luego mucha gente a veces no, como te decía, como te puede ser, muchas veces la gente no nos daba con esa apertura, ¿sabes? No nos daba Ujú. apertura, pero yo creo que, pues eso, ¿no? Nosotros siempre tuvimos un objetivo claro que era eso, ¿no? Llegar, competir, hacer nuestro nombre y ganarnos los respetos de todos, ¿no? De la manera más, ¿cómo te puedo decir? La manera más, no, a ver, ¿cómo te puedo decir? De la manera más, respetuosa posible, ¿no? O sea, no, Sí, no, claro, claro. no pasarnos de límites, no, crear cosas que no va con nosotros, ¿no? Yo sé que pues Sí. tuvo un tiempo ahí que
que tuvimos como pues intrigas con uno que otro equipo, ¿no? Pero pues bueno, normal, ¿no? Yo creo que pasa en toda la comunidad de Jiu-Jitsu, pues por todos los lados, ¿no? Entonces eso, ¿no? Pero yo creo que más que nada eso, ¿no? De que nosotros pues llegamos pues para hacer las cosas bien. Sí, sí, no, incluso yo he escuchado historias que me han contado de que llegaba alguien de Brasil y ya tenía precio cada cinta, la azul tanto, la morada tanto, la café tanto. Y bueno, también tiene la culpa el otro, como hay un dicho que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Entonces el otro tiene la culpa porque ahí está pagando por una cinta. Pues, o sea, también, no, no, tampoco no se hagan los que no tienen la culpa, ¿no? Pero a lo que me refiero es eso. Nosotros rapidito nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Diego y Alessandro vinieron a partir madres, pues. O sea, y en el buen sentido de la palabra. Sí, claro. Bueno, cuéntanos un poquito, formaron en su equipo. Sé que ahorita tienen un montón ya de filiales, ¿no? Sí, sí, pues igual, ¿no? Cuando salimos, yo y Alessandro allá de Playa de Carmen, César, yo le con Alessandro disse, güey, mira, se vamos para algum lado e se vamos a trabalhar em alguma academia, se vamos a trabalhar em algum lugar, não nos convém ser empleado deles, no sentido que, porque na academia onde estávamos era um empleado e já sabe que as coisas diferentes, não? Se vamos para algum lado, chegamos e hacemos as coisas bem, platicamos que, ok, se queres que dê classe em tu ginásio, eu me hago parte de la parte de jiu-jitsu, eu solo. ¿Se me explico? Si tú quieres, réntame este horario, la mensalidad vamos tanto a tanto y listo. Pero este horario, a partir de esta hora, es como si fuera mi academia. Voy a respetar tus reglas, claro que sí, pero en mi clase no te metes, porque llegamos como a dos academias más o menos y pues no, o sea, no estábamos a gusto justamente por eso de que llegábamos, dábamos clase y los güeyes llegaban pues a hacer lo que querían. Se me explicó de que, no, de que llegaban, no, hoy no hay clase de jiu-jitsu. Y nosotros así como que, pues, ¿cómo no? Caray. Sí, no, entonces pasó y todo eso. Decidimos como abrir una academia, yo y Alessandro, nos fue mal, o sea, todo el dinero que teníamos ahí ahorrado, invertimos y nos fue mal. Y fue cuando yo me junté, bueno, me contactó Manuel Romero, que le hicimos bully, que es ahora nuestro alumno. Saludos al bully, sí. Saludos a bully, que eran los de Legacy MMA. E com ele, pues são pessoas muito tranquilas, muito alivianadas e muito mente aberta também, não? Porque sabe que às vezes é difícil encontrar pessoas assim. Então, ele falou que, oye, vocês querem dar classe de jiu-jitsu? Nós outros, ah, sim, está bem. Pero o mais chido foi que, mira, pero nós outros queremos ser alunos de vocês. Você me explicou? Então, desde aí foi como as coisas começaram a funcionar. Começaram a funcionar, não? E de que, pues, começamos com as classes de jiu-jitsu, assim, assim, assim. E logo por liguei com ele e disse, oye, pues como ver se abrimos um horário de MMA pues, para peleadores, não? Porque vocês peleiam, eu peleo, pues creo que podemos aí fazer algo. E me disseram, ok, pero que e assim me disseram que tu seas o encargado del equipo de peleadores, não? E já pouco a pouco pues as coisas foi avançando, César, foi avançando. Estuvimos aí como peleando e competindo, e foi ligando gente com os outros, não? Gente com, pues, para porque nós outros normalmente nesse tempo também eu aproveitava para dar muitos seminários e conheci gente por muitos lados, não? E eu me acordo que de aí, pues, dos chavos de Minatitlán, de Veracruz, chegaram comigo e que, oye, pues, queremos estar com vocês, assim, 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 que é el Oscar e Miguel Patraca. E daí com isso vieram outro chavo de Oaxaca. E daí assim, pues, começou a ligar, pues, fomos como adoptando, não, a gente que vindo ligando com os outros. E pues hoje em dia eu creio que temos em Oaxaca, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Minatitlán, Jalapa, Córdoba, Aguascalientes, Monterrey, Ciudad de Carmen, Cuernavaca, Buenísimo. Puebla. O sea, hoy pues afortunadamente tenemos bastante filiales por todo el país, ¿no? Y se dio gracias a que los vieron competir, pues vieron que lo que hacían ustedes funcionaba, porque no hay otra manera de probarlo. Justamente eso, ¿no? Justamente eso.
justamente a eso, de que pues nosotros llegábamos, competíamos, íbamos a otro torneo, llegábamos, competíamos, ganábamos y así seguimos, ¿no? Entonces eso se dio mucho a eso, ¿no? Hasta entonces de que, de hecho, muchos de los que están con nosotros ahorita, yo ya había hecho seminarios en la academia de ellos mucho antes que fueran nuestros alumnos, y en ningún momento yo llegué y pareció, oye, vente conmigo, vente para mi equipo. No, en ningún momento, puede preguntarlo a los que quieran, en ningún momento yo les, no, vente conmigo y así. Y ellos solitos pues llegaron y pidieron, oye, pues podemos estar con ustedes, adelante, sin ningún problema. Y porque tuvo un tiempo ahí que la gente decía que nosotros hacía eso, ¿no? Que mandaba mensajes a estos güey como para que estuvieran con nosotros, pero pues la verdad Pues el chisme es el chisme y siempre va a que haber. nosotros nunca fuimos así, de que pues está mandando mensaje y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que así, o sea, poco a poco fue llegando la gente y pues ya después de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, después de 7 años, ya estamos como bien estructurados en la parte del jiu-jitsu, tenemos pues bastante filiales pues por todo el país, nuestra academia pues va muy bien, pues ya saben, ¿no? Como siempre, ya ahorita que nosotros tenemos nuestro propio espacio, sabe que a veces cuesta un poco pues encontrar una base, ¿no? Sí. Entonces, en los últimos como 2 años nos hemos cambiado como de locaciones, pero ahí mismo en Puebla, y ahorita parece que ya encontramos como una buena base, un buen espacio y buenos alumnos. Lo bueno es que los alumnos siempre nos han seguido pues por todos los lados, ¿no? Y ahí mismo en Puebla, aparte de la mía, tenemos otras 3 academias, que está pues Bully, está Roura con su academia, y está Oh, una sí. que ellos pues ahí tienen sus academias, pues se siguen afiliados con nosotros, sin conflictos, cada quien trabajando como debe de ser. Luego nos juntamos todos para entrenar, un viernes vamos a la academia de uno, un viernes vamos a la academia de otro, un viernes, ya sabes, ¿no? Pues manteniendo pues este círculo, ¿no? Lo que nos ha traído a estar aquí, para mantenerlo y pues seguir fortaleciendo, ¿no? Buenísimo, así es, así es. Oye, Diego, y cuéntame cómo fue, pues yo me he dado cuenta de tu evolución en el striking y sé que, pues sin duda, el entrenar con Pancho Grasso hizo gran diferencia, porque recuerdo tus primeras peleas y ya las últimas que cambió muchísimo tu velocidad, el poder, etcétera. ¿Cómo fue para ti adaptarte? Y no sé si te sucedió porque le ha sucedido a muchos yuyiteros que de repente ya se quieren hacer strikers y luego dicen, no, tienes que usarlo para tu jiu-jitsu, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Para empezar, ¿cómo llegaste con Pancho allá en Lobo? ¿Y cómo fue tu evolución con el striking? ¿Ahorita lo manejas diferente que hace 2, 3 años? ¿Cómo es? Sí, el acercamiento con ellos ahí todo se dio de que en 2017 fue cuando todavía estaba XFL, Alessandro peleó y ahí conocemos, como me acuerdo que peleó también otro amigo, y peleó contra un alumno de Pancho en ese tiempo, pues de Periquito Madrigal, que ahorita va a Ujú. pelear en muchos saludos, mucho éxito para él también, y peleó un amigo nuestro con él. Y pues lo conocemos ahí, pues, pues buena onda. Y yo también me acuerdo que esta pelea Alessandro finalizó con un fly armbar. Entonces ahí pues quedaba bien impresionado y todo, ¿no? Y bueno, Ujú, lo saludamos normal. Y haz de cuenta que ese mismo 2017 conocimos a Karina Rodríguez. ujú. Karina Rodríguez y ella pues ves que es de Puebla, ¿no? Y yo tenía ginásio ahí en Puebla. Y de pura casualidade, su primo entrenaba ahí con nosotros, o sea, yo no sabía, pero un día él llega conmigo y me dice, oye, ¿conoces a Karina Rodríguez? Y pues yo ya había escuchado, sabía que peleaba en Invicta y todo eso, ¿no? Y yo decía, sí, o sea, la he escuchado, es mi prima. Y yo, ¿cómo va a ser tu prima, güey? Estás bien manco, ¿no? Ya sabes, ¿no? Así, y me dijo, no, es en serio. Falei, no es cierto. Me dijo, sí, aquí está en Puebla. Y yo, pues evítala entonces. Y sí, la llevó, ¿no? La llevó, pues entrenó con nosotros, hicimos una amistad. Y como por allá de octubre, noviembre de 2017, Karina me habla y me dice, oye, Diego, pues estuve platicando con mi coach, que era Pancho, ¿no? Y con los peleadores aquí de ginásio, y pues como ver si vienes a dar un seminario de nosotros como de jiu-jitsu para MMA.
O sea, fue un seminario muy pequeño, nada más para ellos mismos. Dije, pues sí, está bien. Y yo nada más, pues yo fui con la idea de voy, trabajo, regreso y listo. Entonces fui, trabajé, conocí ellos, todo bien, platiqué con Pancho, muy buena onda, pues quedó como esta invitación abierta, ¿no? De que, pues mucho gusto, si un día te gusta regresar, adelante, no hay ningún problema. Dice, no, pues muchas gracias, en Puebla cuando guste, ya. Y a estar ahí llegó, hasta ahí quedó, ¿no? Es 2017. Y me acuerdo que en 2018 me ofrece la pelea en Rusia, que fue la pelea que hice y perdí. Y esta pelea fue cuando yo di cuenta de que, cabrón, hice una buena pelea, perdí, me ganaron por TKO en el segundo round, pero siento que si yo tuviera un mejor strike, podría haber hecho cosas mejores. Y yo ya me acordé que Punch me había evitado, y pues yo ya sabía, ya había investigado también, ya tenía muchas referencias de ellos, de nivel de strike que tenían. Y yo hablo a Pancho, disse, oye Pancho, ¿cómo estás? Eu sei assim, pues acabo de pelear em Rússia, pues perdi, pues sinto que pude haber mejorado. Puedo ir uma semana com vocês para provar e assim e todo, pues a ver se me adapto. Me deu, não sem nenhum problema, pode vir. Fui a Guadalajara, iba a quedar uma semana, me quedei 3 meses. E já, pues aí nos acomodamos bem, pues Pancho já sabe, não sei se tu tens el gusto de conhecer Pancho personalmente, pero é uma excelente pessoa, é uma pessoa muito aberta, muito tranquila também, ou seja, sempre aceita opiniões, dá suas opiniões também e lhe gusta trabalhar, não? Então, já, pues empezamos aí, começamos esta amizade, logo empezamos a trabalhar juntos, a princípio eu nada mais era um aluno normal, e já foi quando começou a sair pelea para mim, eu disse, pues podes acompanhar-me, me começou a acompanhar na pelea, e já pouco a pouco, pues fomos criando esta como amizade, não? Fomos criando essa amizade, pues também como essa parceria de coach e aluno, não? Já sabe como funciona. E já pouco a pouco foi quando ele me disse, oye, ¿te gustaría trabalhar com Irene, não? Pues na parte de jiu-jitsu, eu, pues sim, adelante. E já, comecei a trabalhar com Irene, e nisso, pues como, pues por mim, pues por la estatura, por el peso, eu comecei a trabalhar com Irene, pues ela me ajudava bastante com o strike, porque como éramos companheiro e sparring partner, ela foi lá que me estuvo ajudando bastante com o strike, ao princípio me ajudou bastante, e hasta hoje me segue ajudando, e já pues Pancho já também se viu que pues eu era como um bom elemento, e eu sabia também que ele seria algo de grande ajuda para a minha carreira, então já tratei como de ajudar no que puder, pues para receber esse retorno que Pancho me puder ajudar no que eu necessitara também, que era melhorar o strike, não? E já daí, pues já sabe, não? Já levamos aí desde 2018 trabalhando juntos, já cumprimos 2023, 5 anos trabalhando juntos, e pues bueno, hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Ha sido un resultado constante pues para los dos lados, ¿no? Alessandro empezó a noquear, yo empecé a noquear, Alexa empezó a finalizar, los otros peleadores de Lobo empezaron a finalizar, Irene empezó a finalizar. Entonces yo creo que pues ha sido muy útil pues para los dos lados, ¿no? Entonces Sí, así claro. fue como me acerqué y pues llegué ahí con ellos. Buenísimo. Sí, no, sin duda, ahí aplicó el ganar-ganar, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Ahora sí que ha sido ganar, pues para los dos lados, ¿no? Exactamente, como debe de ser todo. Diego, fíjate que el día que tú peleaste contra este ruso, que fue cuando te ganaste al público, ahora sí que fue una noche muy peculiar porque pues peleó con Kron Gracie, ¿no? Entonces, la mayoría de yuyiteros de todo el mundo estaba esperando con ansias este regreso y decíamos, no, pues ya tuvo 3 años para entrenar striking, seguramente va a llegar bien filoso, va a finalizar, etcétera. Pues no funcionó, ¿no? Quiso pelear como si fuera UFC 1 y pues de cierta manera fue hasta un poco triste, ¿no? Para toda la comunidad que dije, ching, pues es que ni modo, ¿no? O sea, no se pudo dar y pues todos teníamos de referencia a Kron porque pues él pues es de lo mejor que ha habido en Jiu-Jitsu, hijo de la leyenda, etcétera. Recuerdo que tú salvaste el Jiu-Jitsu esa noche.
porque nadie lo esperaba, pero las transiciones, las llaves, los intentos, etcétera, nomás porque este güey no quiso tapear, prefirió irse con el dolor a su casa, pero ¿qué sentiste tú cuando la gente después, aunque la decisión no fue para tu lado, pero cuando viste a la gente que te veía con otros ojos, pues que decían, güey, peleaste bien bonito, no nos importa el resultado? ¿Tú cómo te sentiste? No, pues la verdad es que me sentí increíble, César. Me sentí increíble. La verdad es que en el momento no pensé nisso, no, no pensé que Kron peleó, logo yo, si no me equivoco, fue seguida las dos peleas, o no me acuerdo, Ujú. la verdad es que no me acuerdo bien. No había pensado nisso hasta después que la gente empezó a hablar de eso, ¿no? Ya después que metí en redes sociales y todo. Empecé a la gente dizer pues este Kron prometeu muito e não hizo nada, Diego não prometeu nada e hizo muito, não, já sabe, comentários assim que pues sempre passa, não? E já quando eu empecé a ver como a dimensão de lo que havia hecho foi quando o número de seguidores, não? Passei de ter 22.000 seguidores a ter 60.000 seguidores, não? Então, ¿En isso e cuántos días? esto te estoy hablando como en 3 días ya, en total, máximo 3 días. Sí, sí, o sea, máximo 3 días tenía 60.000 Ajá, seguidores. O sea, esta misma sí. noche ya tenía 40 y tantos. Y poco a Ujú. poco voy subiendo más. Y yo, cabrón, al principio pues no, como que no dimensionaba mucho. Yo sabía que así había sido una muy buena pelea, sabía que había tratado de finalizarlo 4 veces, recibí con reconocimiento de Dana White y todo eso, ¿no? Pero ya cuando pasa la pelea que estamos ahí en los backstage, y yo pues paro para pensar, ¿no? Yo decía, cabrón, veo mis redes sociales, por donde iba era la gente hablando de mi nombre, ¿no? Todo el staff de UFC impresionado. Ya cuando empecé a raciocinar de que, pues, cabrón, Dana White me habló, mis redes sociales están de esta manera, toda la gente me está hablando. Y ya fue hasta que vi un comentario de que, eso, ¿no? De que muchos esperaban, el jiu-jitsu que Diego entregou, muchos esperavam de Con Gracie, ¿no? E eu me quedei assim como que, cabrón, já foi quando eu disse, sí, es cierto, pues peleó Kron. E eu vi la pelea, y la verdad la pelea, perdón decirlo, pero fue bien aburrida, no hizo nada, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que ahí fue cuando yo empecé a dimensionar todo lo que estaba pasando en mi vida, y pues desde entonces, hermano, ha sido una locura ese Sí, el cariño y reconocimiento de toda la gente, ¿no? creo que tú no te das cuenta todavía, pero yo siento que hasta salvaste de que se salieran personas del jiu-jitsu, de a lo mejor un cinta blanca que se quiso meter para aprender a defenderse o algo así, que a lo mejor pensó por un momento, no, pues esto no sirve o algo así, ¿sí me entiendes? O sea, no sé, pues, o sea, o de que un papá llevara a un niño a su a entrenar jiu-jitsu por primera vez, ahí todo cambió 360, pues, porque primero se vino el bajadón y el agüita, el chin, qué mal pedo, etcétera, etcétera, y luego se vino la subida, pues, cuando lo hiciste tú y cuando todo el mundo estaba enfrente de la televisión, viene esta otra pelea, confirmas lo que haces, finalizas, lo haces en un modo espectacular. Por ejemplo, ¿cómo es el asunto allá en Brasil? Porque, por ejemplo, a lo mejor en el mundo del jiu-jitsu, como es tan vasto allá en Brasil y todo el mundo está acostumbrado a seguir a los grandes multicampeones, etcétera, a alguien que es bueno como tú, pero no es multicampeón, pues no le hacen mucho caso. Pero ¿cómo es ahora que tienes a gente como Duriño echándote porras y o sea, gente que ha ganado mundiales, etcétera, reconociéndote? ¿Cómo es para ti eso? Sí, ya después de la última pelea, ¿no? Pues ahí pues me sorprendió bastante, ¿no? Craig Jones, pues desde la pasada, pues ahí me empezó a seguir Instagram, pues mandó un mensaje felicitando y todo. De hecho, estábamos en Las Vegas y nos quedamos como de entrenar, pero como era la semana de la pelea de Volkanovski, pues ahí no encuadramos, pero de pura casualidad nos encontramos en lo en Out aquí en Luis Strip, entonces ahí como que medio que platicamos. Y y ya, pues yo dije, ok, ya estoy llegando como la gente que está reconociendo el nivel de jiu-jitsu que traemos para MMA. Es gente que sabe de jiu-jitsu, ya no era como nada más un fanático ahí de que soy fanático de MMA. No, era gente que sabe cómo funciona el jiu-jitsu.
¿Se me explicó? Y ya después, pues pasa la pelea. Y pues Ali Mohamed también, ahí pues reposteó Durinho, pues otra vez Craig Jones, ¿no? Entonces, pues ha sido increíble tener el conocimiento de grandes iconos, ¿no? De Jiu-Jitsu mundial, ¿no? Y grandes representantes de Jiu-Jitsu en el MMA como es Durinho, ¿no? Y pues en Brasil, pues el público de Brasil es bien difícil, hermano, es bien difícil, ¿no? No, y luego dicen que nadie es profeta en su tierra, pues es Uhum. difícil. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pero ahora no, la gente está vuelta loca también, está vuelta loca, he ganado bastante fans, o sea, antes de mi primera pelea en UFC, pues yo tenía como 90% de mi público era mexicano, 5% Ujú. era como norteamericano, 3% era como latinoamericano y 2% era de Brasil, que yo creo que eran los 2% son la gente de mi Tu barrio, familia. de mi familia y mi barrio, ¿no? Sí, Y sí, ahorita sí. pues ha subido un 20-25% de seguidores que tengo de gente de Brasil, entonces isso pues ha demostrado, ¿no? Que pues estoy haciendo las cosas bien, la gente está reconociendo un buen nivel de jiu-jitsu pues para MMA, ¿no? Porque yo creo que la gente ya estaba un poco harta de eso, ¿no? De que era bueno en jiu-jitsu, pero si no puede hacer su buen jiu-jitsu, ya va para abajo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tiene la gente bien entusiasmada ahorita, ¿no? Tiene bien entusiasmada y pues tener el conocimiento de la gente de México que siempre ha estado conmigo desde un principio y ahora tener el conocimiento de la gente de Brasil, que es como, pues, es mi sangre, ¿no? Y también de todo el mundo, pues ha sido increíble, ¿no? Ha sido increíble hasta un punto de que tenemos, pues, la persona más importante do UFC, pues, bien contenta, ¿no? Como es Dana White. Claro, claro, claro. Oye, Diego, y sabemos que antes de que hicieras tu debut en UFC, pasaste, pues hubo un par de oportunidades fallidas, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo fue para ti ese proceso que fuiste al Contender y luego no se armó y luego fuiste, creo que por un cinturón o algo así en otra liga, no se hizo? ¿Sentiste como que se te iba el sueño de llegar a UFC en ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente? Sí, no, la verdad es que sí, yo pensé que ya hasta ahí había llegado. Pensé que hasta ahí había llegado, pero pues ya platicando bien con mi coach, que es Francisco Grasso, con Alessandro, que es con mi hermano, y con mi manager, que es Jason Rouse, de que, ok, tienes una racha de dos derrotas, ¿no? Tenía una racha de como 8 ganadas, bien contundentes, ahora tiene una racha de dos derrotas. Eh, la oportunidad de estar ahí, pero tenemos que trabajar mucho para ella. Ocupamos pelear más que se pueda para bajar esa derrota a las dos derrotas más que se pueda. Teniendo en cuenta que, pues, tu pelea en Contender fue una pelea en corto aviso con 5 días también. 5 o 7 días. Siete Ujú. días también. Dice una muy buena pelea, fue una decisión técnica, pues por el güey está jugando sucio. La pelea que te dieron un mes después para pelear por el título fue una pelea muy cerrada, que fue una decisión dividida, que favoreció el local. Entonces, como que teníamos en cuenta que teníamos dos derrotas, pero no fue como dos derrotas No era devastador, pues. devastadoras. Assim, si hubiera sido dos nocautes, a lo mejor no estaría aquí ahorita hablando. Entonces, yo, ok, mi cabeza andaba como loco, entonces puse la cabeza en el lugar, seguí trabajando y, pues bueno, pude ganar las dos peleas consecutivas. Y yo, a principio de año, César, mi objetivo era uno: tengo que pelear más que pueda y antes de fin de año tengo que estar en UFC. Ese era mi objetivo. Yo llegué con todos mis alumnos, lo que son los peleadores, y yo dije, mira, yo tengo un objetivo bien claro este año. Yo les dije, ese va a ser mi último tiro para llegar a UFC. Entonces yo voy a darlo todo, en el sentido de que voy a volver a salir de mi zona de confort, voy a volver a buscar otra vez las cosas, voy a irme un tiempo, no sé a dónde vaya, pero voy a irme un tiempo hasta lograr esa oportunidad. Si no logro este año, el siguiente año pues me retiro, sigo ayudando a Alessandro y a todos los chavos que vienen detrás. Entonces yo creo que desde entonces tuve este objetivo bien claro, ¿sabes? Bien claro de que llegó enero, pum, me fui de Puebla, estuve en Guadalajara entrenando 24/7
Iba a Puebla, 24/7 treinando, estou vindo e regressando, venha a Las Vegas, pues a acompanhar pues, Alexa, Alessandro a pelear, regressava, seguia treinando, me caiu como 3 peleas desde dezembro do ano passado, como dezembro, fevereiro e março me caíram 3 peleas porque já nadie queria pelear comigo. Pero eu seguia treinando, pues enfocado e todo, e hasta que chega a oportunidade, sabe? Chegou a oportunidade, já quando chegou a oportunidade, 5 dias, 5 dias, uma loucura, e eu disse, não, pues, duas coisas. Uno, são 15 minutos para a pelea, e são 15 minutos que vou fazer que o mundo me conozca. Isso é o que eu trago em minha cabeça, sabe? É o que eu trago em minha cabeça, porque eu poderia muito bem chegar, fazer uma pelea bem aburrida, a lo mejor ganar por decisión, pero no ganar el respeto que tengo ahora. O 15 minutos a matar como fue la pelea y tener respeto de toda la gente, ¿sí me explico? Ese era mi objetivo desde siempre. Y entonces yo creo que más que nada fue eso, ¿no? Fue tener la cabeza en el lugar, tener las personas adecuadas de mi lado y saber escuchar, porque a veces uno cuando está enojado con la vida, no escucha otras personas. ¿Se me explicó? No escucha otras personas, no escucha otros consejos, ¿no? Y yo supe escuchar a Alessandro, a Pancho Grasso, bueno, a mi coach Pancho, a mi manager Jesus, lo supe escuchar y confié, simplesmente confié y pues bueno, mira dónde estamos hoy, ¿no? Hoy 2 peleas en UFC, 2 bônus, mi vida ha cambiado completamente, he podido ayudar a mi mamá a terminar su casa, he podido ajudar minha irmã também. Eu e a Alessandra ajudamos a comprar uma moto a um aluno nosso. Então, você já sabe, coisas assim, coisas que me llenan como de orgulho de não haver desistido, sabe? Claro, por supuesto. No, 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 la verdad o sea, este tipo de entrevistas son para que esas personas que a lo mejor están pasando por un momento parecido, llámale en el jiu-jitsu, en la vida laboral, lo que tú quieras, sepan que hay formas extrañas de trabajar de la vida que simplemente, aunque estés tirado en el piso, si sigues trabajando, si sigues haciendo lo tuyo, va a llegar tu momento, va a llegar tu día. Y pues llegó. ¿Qué viene para ti próximamente, Diego? ¿Vas a volver a pelear este año? ¿Va a ser hasta el otro? Comentaste que querías pelear en Brasil, ¿te han dicho algo? Sí, já sabe, pues ahorita el objetivo igual no es de recuperar este tiempo perdido, podemos decir, ¿no? De este tiempo perdido, por así decirlo. Y pelear más que se pueda, aún más ahorita porque estoy sano, no tengo nada, ninguna lesión. Afortunadamente puedo ganar bien la pelea, puedo pelear dentro de 1 o 2 meses, dependiendo de como o UFC quiera. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta de nuestro pedido de pelear en Brasil. Entonces assim que estamos à disposição deles, de que pues lo que ellos quieran, pues nosotros estamos listos, ¿no? Lo bueno es que pues hemos ganado pues el respeto de ellos, entonces ellos saben que podemos hacer coisas grandes, ¿no? Saben que hacemos coisas grandes, entonces yo sé também que são pessoas inteligentes, já sabes como funciona este negócio, ¿no? São pessoas inteligentes, eu sei Claro. que nos vão dar buenas oportunidades pues para seguir com essa llama aprendida, ¿no? Sí, claro, claro, así es, Diego. Bueno, pues ya se nos está yendo la hora. Sabemos que tienes todavía cosas que hacer, descansar, ya vas a viajar. Diego, ¿algún consejo, algún mensaje que quieras dar para la gente que te sigue, que te admira? Adelante, es tuyo el micrófono. No, pues antes que nada, pues solo agradecer a toda la gente, ¿no? A toda la gente, pues por este aguante durante mucho tiempo, ¿no? Todo este tiempo en México, la gente siempre me apoyando. Entonces voy a seguir representando con todo mi corazón, pues arriba,